Hola a todos, bienvenidos a la clase 22 del módulo de Sociología Básica. Lo que vamos a ver en esta clase está muy relacionado con lo que tratamos en la clase 21, referente a la modernidad. Es cierto que también en esa clase hablamos de posmodernidad, pero según como lo planteamos, era más que nada un concepto que no se reflejaba mucho en la realidad. Por lo tanto, lo más importante de la clase 21 tiene que ver con la modernidad. Y la globalización es un fenómeno que es tan antiguo o que tiene tan larga data como la modernidad misma, ¿ya? La globalización comienza con la época moderna o con la modernidad, ¿ya? Por lo tanto son dos fenómenos que van de la mano, ¿ya? Nosotros dijimos que la modernidad tenía su origen con un hecho histórico crucial que era el descubrimiento de América, ¿ya? Con con ese mismo hecho, acontecimiento histórico, comienza la globalización también, que según lo que nosotros vamos a ver tiene que ver con la interconectividad que comienzan a tener las distintas zonas del planeta, básicamente es eso, ¿ya? Y bueno, con el descubrimiento de América precisamente comienza a suceder eso, que las distintas zonas del planeta o del mundo comienzan a relacionarse entre sí, ¿ya? Y ahí comienza obviamente a darse la globalización, ¿ya? Entonces, por lo tanto, la globalización es un fenómeno directamente relacionado a la modernidad, ¿ya? De hecho, nosotros en una de las características que señalamos sobre la modernidad, una de ellas tiene que ver con la interconectividad creciente. Bueno, eso es globalización según lo que nosotros incluso señalamos en la clase 21, ¿ya? Veamos cuáles son los objetivos de la clase de hoy. El objetivo general es entender la globalización como uno de los fenómenos fundamentales de las sociedades modernas desde la perspectiva de la sociología, obviamente. El primer objetivo específico, conocer el concepto sociológico de globalización. Y el segundo objetivo específico, conocer las características fundamentales de la globalización como fenómeno social, ¿ya? Son cuatro características básicas o elementales, digamos, de que definen lo que es la globalización, ¿ya? Comencemos entonces. Concepto de globalización. En términos generales o de manera simple podemos decir que tiene que ver con el proceso de interconectividad creciente de las sociedades modernas, ¿ya? Es decir, de relación internacional entre las diversas naciones, ¿ya? Es cuando las distintas naciones o comunidades que existen en el mundo comienzan a relacionarse, ¿ya? Ese sería el concepto más simple de globalización, interconectividad creciente de las sociedades modernas o de las naciones que conforman las sociedades modernas, ¿ya? Interconectividad creciente, por lo tanto, ¿ya? La globalización es un proceso progresivo que, que cada vez va aumentando, ¿ya? La interconectividad cada vez mayor. A eso se refiere interconectividad creciente. Ahora, si pudiéramos describir eso de manera un poco más precisa, diríamos que la globalización es o puede considerarse como la ampliación, intensificación y aceleración de la interconectividad del planeta en todos los aspectos de la vida moderna, ¿ya? Desde cuestiones que son culturales hasta cuestiones que tienen que ver con lo criminal, desde cuestiones económicas hasta cuestiones que son espirituales, ¿ya? Estamos hablando de extremos, ¿ya? Y todo ello se incluye dentro de lo que es la globalización. Y aquí hay tres conceptos importantes, ¿ya? Ampliación, intensificación y aceleración. ¿Ya? La ampliación tiene que ver con el hecho de que cada vez más aspectos de la vida moderna comienzan a globalizarse o a extenderse por el mundo, ¿ya? Eso significa ampliación. Se amplía a todos los ámbitos de la sociedad. La globalización abarca todos los ámbitos de la sociedad. Intensificación, que es cada vez más profundo, ¿ya? Que es cada vez más profundo. Y eso gracias a la tecnología de la información y la comunicación. Cada vez se vuelve más intenso, eso significa intensificación. La interconectividad cada vez es más intensa, cada vez más profunda, se siente cada vez más, ¿ya? Y lo otro es la aceleración, es decir, que cada vez va más rápido, cada vez más rápida la interconectividad. Eh, Cualquier cosa que pasa en el mundo hoy en día la sabemos a los minutos,
ya, gracias a Internet. Eh, y cada año parece ser más rápido, ¿ya? Las redes sociales funcionan cada vez más rápido, eh, las noticias se saben cada vez más rápido, eh, la tecnología que se desarrolla en un lugar del mundo se expande a otro de manera cada vez más rápida, ¿ya? Eso significa aceleración de la interconectividad, ¿ya? Y abarca todos los ámbitos, como dijimos, lo cultural, eh, lo espiritual, lo educativo, lo económico, lo político, incluso las cosas negativas como lo delincuencial o lo que tiene que ver con los crímenes también. Porque digamos, la delincuencia o el crimen, digamos, también se ha globalizado, ¿ya? Los carteles de droga ahora, bueno, no ahora, desde hace varias décadas, eh, comercializan sus productos alrededor del mundo, gracias a la aeronáutica principalmente, ¿ya? A, a todos los medios de transporte, digamos, marítimo, terrestre, pero sobre todo aéreo, ¿ya? Eso es globalización, ¿ya? Por lo tanto, abarca todos los aspectos de la sociedad, los positivos y los negativos, ¿ya? Em, la globalización es uno de los procesos fundamentales de la sociedad moderna, ¿ya? La sociedad moderna es una sociedad globalizada, ¿ya? Son cosas. Y la sociedad globalizada es una sociedad moderna, ¿ya? La globalización no existe, por ejemplo, en la Edad Media, ¿ya? Eh, y tampoco en la Edad Antigua, en la prehistoria menos, ¿ya? La globalización solamente comienza a darse cuando las distintas naciones o comunidades que conforman el mundo, el planeta, digamos, comienzan a relacionarse unas con otras, ¿ya? Y eso, como dije, se comienza a dar a partir del descubrimiento de América aproximadamente. Por lo tanto, es un proceso fundamental de la sociedad moderna, ¿ya? Y se ha presentado en el mundo de manera progresiva durante aproximadamente los últimos 500 años, desde el descubrimiento de América justamente, ¿ya? Y se dio primero gracias a la exploración geográfica, el descubrimiento de América, ¿ya? La exploración en las Indias, etcétera, ¿ya? Después, a través del colonialismo, es decir, el establecimiento de colonias de países poderosos en distintas regiones del globo, ¿ya? A través de la esclavitud y las migraciones también, ¿ya? Cuando comenzó la gente a migrar desde Italia a Estados Unidos, desde, desde China a Europa, desde Japón a América, etcétera, ¿ya? Fueron llevando sus costumbres a otras partes, digamos, ¿ya? Por decir algo, sus tradiciones, su, sus costumbres, digamos, ¿ya? Y eso es globalización, porque los elementos culturales comienzan a expandirse, los elementos culturales que pertenecen a un lugar determinado del planeta comienzan a expandirse a otros. ¿La? Eh, las tradiciones italianas en el ámbito de la comida se llevan a América, a Estados Unidos, ¿ya? Eh, las tradiciones japonesas también se comienzan a expandir por todo el mundo, principalmente a partir de las migraciones, ¿ya? Estamos hablando de hace 200 o 100 años atrás, ¿ya? La esclavitud también, cuando comienzan a llevarse esclavos desde África a Estados Unidos, esos esclavos llevan su, algunas tradiciones, algunas costumbres, ¿ya? Todo lo que es, por ejemplo, expresiones artísticas como o el gospel, por ejemplo, el blues, se, se instauraron en Estados Unidos gracias o a partir de la esclavitud, no gracias a la esclavitud, a partir de la esclavitud, ¿ya? Pero eran manifestaciones o expresiones artísticas que no eran propias de Estados Unidos, las llevaron los esclavos que eran africanos, digamos, a Estados Unidos, ¿ya? Eso es globalización, cuando un elemento cultural o social se expande por el mundo, ¿ya? Y eso tiene distintos tipos de causas. Antiguamente fue la exploración geográfica, después colonialismo, después la esclavitud, las migraciones, o todo a la vez, ¿ya? Eh,
Y en la actualidad eso se logra a través del comercio, del turismo, de los medios de comunicación de masa y las tecnologías de la información, Internet principalmente. ¿Ya? Pero todos esos mecanismos ayudan a que la globalización siga su curso, siga creciendo. El turismo, por ejemplo, eh, permite que muchas costumbres, muchos valores, muchas normas, muchos elementos culturales puedan ser conocidos por todos. ¿Ya? Los turistas van a un lugar, conocen algunas costumbres y las pueden llevar a su lugar de origen. ¿Ya? El comercio también ayuda a eso, a que se expandan, por ejemplo, ciertas tradiciones culinarias, ¿ya? Ciertas formas de vestir, ¿ya? Etcétera. Los medios de comunicación de masas como el cine, por ejemplo, la televisión también, permiten que muchas normas, muchos elementos culturales determinados se expandan por todo el mundo. Y qué decir de la tecnología de información y de comunicación como Internet, las redes sociales, etcétera, ¿ya? Entonces, indicadores concretos de lo que es la globalización. La posibilidad de los viajes intercontinentales, por ejemplo. Intercontinentales entre continentes, ¿ya? La posibilidad de acceder virtualmente a la información de todo el mundo en cuestión de segundos, ¿ya? La posibilidad de compartir costumbres de otros lugares del mundo, estilos de vida, comida, ropa, ¿ya? La posibilidad de poder adquirir los mismos productos que se comercializan en otros productos, ¿ya? Lo mismo que se vende eh, en la Gran Avenida en Nueva York, yo lo puedo comprar acá, porque lo puedo mandar a pedir o porque alguna empresa lo trae y lo puedo comprar acá en Chile. Todos esos son indicadores concretos de lo que es la globalización, ¿ya? Todo lo que existe en el mundo, o la mayor parte de lo que existe en el mundo está disponible para todos, en todas partes del mundo, o en la mayor parte de las zonas del mundo. Eso es globalización, cuando las cosas se difunden alrededor del globo. Y yo puedo acceder a todo, ¿ya? Ya sea de manera física o de manera virtual, ¿ya? Pero eso es globalización, ¿ya? Cuando yo puedo viajar a China en un día, tomo un avión y estoy al otro día en China, que está a miles de kilómetros, ¿ya? Puedo saber lo que está pasando en Alemania al instante, porque tengo que meterme solamente al canal alemán, eh, al canal alemán público o a cualquier periódico alemán, ¿ya? Lo que yo quiera saber lo puedo saber cuando quiera. Eso me basta con meterme a internet, ¿ya? Eso es globalización, ¿ya? Eh, por ejemplo, también el hecho de que hayan empresas multinacionales como Microsoft, Coca-Cola, McDonald's, ¿ya? También nos permite entender o nos da una imagen clara de lo que es la globalización, ¿ya? Coca-Cola, por ejemplo, es una empresa estadounidense, pero existe Coca-Cola Chile. ¿Por qué? Porque Coca-Cola se ha expandido por todo el mundo y tiene embotelladoras en todas partes del mundo, ¿ya? Globalización, ¿ya? Algo que es propio de una localidad, de un país, digamos, se expande por todo el mundo, ¿ya? Coca-Cola es probablemente la marca más conocida del mundo, ¿ya? Eh, y eso es globalización, ¿ya? Eh, y no solamente Coca-Cola, Microsoft, McDonald's, estas compañías, estas empresas, por ejemplo, fabrican sus productos en muchos países distintos, ¿ya? Porque tienen fábricas o tienen locales o tienen embotelladoras o lo que sea en distintos países para hacer más eficientes sus procesos, ¿ya? Y esos productos los comercializan en todos los rincones del planeta, ¿ya? Y de esa forma se convierten en íconos de lo que es un mundo global. Coca-Cola es un ícono de lo que es la globalización. McDonald's es un ícono de lo que es la globalización. De cómo algo puede abordar todo el mundo, puede llegar a todas partes del mundo. Microsoft también. Por lo tanto, este tipo de empresas que son multinacionales, es decir, que están en muchas naciones a la vez, eso significa multinacional, reflejan el impacto
social, cultural, político, económico que tiene la globalización. Y pueden simbolizar todo lo positivo y todo lo negativo que puede tener la globalización. ¿Ya? Positivo, porque permite que todo esté a disposición de todo en todas partes del mundo. ¿Ya? Negativo, por ejemplo, ¿por qué podría ser negativa la globalización? Porque produce que por ejemplo, las tradiciones que son autóctonas comiencen a debilitarse, producto de el impacto que tienen la cultura global. ¿Ya? Ya nadie, por poner un ejemplo bien básico, ya, ¿no? Que no, solamente para que se entienda, no significa que sea así. El mote con huesillo se comienza a dejar de consumir porque la Coca-Cola comienza a tener mucha importancia. ¿Ya? Eso se podría hacer negativo. Las tradiciones autóctonas comienzan a perder fuerza porque la cultura global de Coca-Cola, de McDonald's, etcétera, eh, o de la música, por ejemplo, de la música anglo, la cueca comienza eh, a perder importancia dentro de nuestro país porque el reggaetón, porque la cumbia, etcétera, tienen demasiada importancia y esas digamos, son manifestaciones culturales globales porque llegan a todas partes del mundo, ¿ya? O tienen un impacto en todas partes del mundo. Eso es globalización. Veamos cuáles son las características de la globalización, las cuatro que vamos a ver, ¿ya? Que son características muy generales, ¿ya? Son las características fundamentales de este fenómeno que nosotros le llamamos globalización, ¿ya? Que obviamente la palabra viene de global, ¿ya? El primero es una característica que le vamos a llamar movimiento y difusión, ¿ya? Que puede parecer raro el nombre, pero cuando lo expliquemos se va a entender de inmediato, ¿ya? ¿A qué se refiere eso de movimiento y difusión? Es bastante simple, tiene que ver con el hecho de que la globalización, ¿qué cosa implica? Implica que la sociedad siempre está en movimiento, o en otras palabras, siempre está cambiando. No sé si ustedes recuerdan en la primera clase de esta unidad, hablamos del cambio social y dijimos que en la sociedad básicamente todo cambiaba, ¿ya? Todo está siempre transformándose, siempre cambiando. Eh, no había nada en la sociedad que no cambiara prácticamente. Básicamente todo va cambiando aunque el ritmo sea distinto del cambio. Algunas cosas cambian más rápido que otras. Eh, en este caso, por lo tanto, movimiento tiene que ver con eso, ¿ya? Con que la sociedad siempre está en movimiento, siempre está cambiando, ¿ya? Todas las cosas están cambiando, la sociedad está en movimiento, digamos. Y esos cambios, y ahí viene la otra parte de difusión, esos cambios siempre se están difundiendo a lo largo del planeta. Entonces, en la sociedad globalizada todo va cambiando y esos cambios, esos distintos cambios se están difundiendo a lo largo del planeta, ¿ya? Eh, y estos cambios están relacionados con cuestiones de toda índole, ¿ya? Económica, como el dinero, el capital, las inversiones, ¿ya? Cuando em, cuando sube el precio del dólar o del cobre, eso tiene un efecto en las economías, en distintas economías de distintos países, ¿ya? Em, Cuando se alteran las pautas de inversión, por ejemplo, en un país, em, eso tiene consecuencias en otros países, ¿ya? Con la inversión en otros países, ¿ya? Por lo tanto, los cambios que se dan en el ámbito económico, que se pueden dar en un lugar del planeta, se difunden, ¿ya? O se transfieren a otras partes del planeta, ¿ya? El tema social también, con la migración, por ejemplo, ¿ya? El turismo, ¿ya? Los cambios que se van dando a lo largo del planeta se van difundiendo por la otra zona del mundo, ¿ya? Culturales, moda de vestir, cine, música, gastronomía, etcétera, ¿ya? Eh, es cosa de ver cómo ha cambiado la moda, por ejemplo, cómo la gente se vestía hace 50 años, ¿ya? Pregúntele a su abuelo, o usted a lo mejor alguna vez le preguntaron cómo se vestían
y, y, y sus abuelos se vestían de la misma forma para ir a todos lados, ¿ya? Con traje, con corbata. Fueran al estadio, fueran a comprar, fueran a la plaza, siempre andaban igual, ¿ya? Y eso en algún momento fue cambiando, ¿ya? Fue cambiando y esos cambios se van eh, difundiendo a lo largo de las distintas zonas del mundo, ¿ya? Eh, los cambios en la música, en el cine también, ¿ya? Cambian cambian la pauta de consumo en el cine, por ejemplo, norteamericano, y eso se traslada a otras partes, ¿ya? Por el poder que tiene el ámbito cultural en Estados Unidos en cuanto al cine, por ejemplo, ¿ya? El tema de las políticas también, ¿ya? Movimientos sociales, ideología, eh, que acontecen en alguna zona del mundo, se difunde por todo el resto del planeta, ¿ya? Cuando ocurrió el estallido social acá en Chile, ya se conoció en todo el mundo, ¿ya? Y hubo réplicas, digamos, en algunas partes, ¿ya? Eso significa movimiento y difusión, ¿ya? Eso no significa obviamente que todas las cosas que cambian en las distintas zonas del mundo se reflejan en las otras partes del planeta, no es así, ¿ya? Pero muchas cosas sí se reflejan, o sea, que cambian en alguna parte del mundo, llegan a difundirse en otra parte del globo. Estaba hablando yo del estallido social que sucedió aquí en Chile y tuvo repercusión mundial. Y tuvo alguna réplica, digamos, en algunas partes de Sudamérica sobre todo, ¿ya? Ahí hay un ejemplo de movimiento y difusión. Algo se movió, algo cambió y ese cambio se difundió, ¿ya? Se difundió en otra parte del mundo, ¿ya? Y, y así como en estos aspectos que estamos, en estos ámbitos que estamos hablando, en todos los ámbitos que hay cambios eh, se difunden. En la tecnología, por ejemplo, cuando cambia la tecnología celular, eh, ¿dónde se producen los cambios en la tecnología? En Japón, en Estados Unidos, en Europa, que son los productores de tecnología. Cuando algo cambia ahí, ¿qué pasa? Se traslada a todo el mundo, se difunde a todo el mundo esas modificaciones, esos cambios, ¿ya? Es la aparición del nuevo iPhone, por ejemplo, ¿ya? Es algo que se produce en un lugar determinado del planeta, pero ese cambio se difunde alrededor del mundo, ¿ya? Todos conocen la nueva versión del iPhone, todos pueden acceder a la nueva versión del iPhone o del teléfono que sea, ¿ya? Y así con todos los ámbitos de la sociedad. Todo lo que cambia, o mejor dicho, muchas de las cosas que cambian en el mundo, eh, esos cambios se difunden alrededor del planeta, ¿ya? Em, bueno, y aquí está el ejemplo que tiene el teléfono, ¿ya? El avance continuo acelerado de la tecnología celular y su difusión por todo el mundo es un ejemplo claro de esta característica de movimiento y difusión. ¿Por qué? Porque el desarrollo de la tecnología celular nunca se detiene, siempre está en movimiento. Yo no conozco, ustedes saben más, a lo mejor más que yo en ese aspecto, cada cuánto tiempo salen teléfonos nuevos. Eh, debe ser una par de versiones de un mismo teléfono al año, probablemente, ¿ya? Eh, siempre está en movimiento, siempre está cambiando, ¿ya? Las nuevas versiones de celulares siempre están apareciendo, la tecnología siempre se está moviendo y eso es cada vez más rápido y se difunde por todo el mundo prácticamente de manera simultánea, ¿ya? Cuando aparece el nuevo iPhone o el nuevo Galaxy, en poco tiempo ya está en todo el mundo. Cuando sale el otro, también se difunde rápidamente por el resto del planeta, ¿ya? Entonces ahí tenemos la primera característica, movimiento y difusión. Veamos la segunda característica, homogeneización, ¿ya? Un nombre un poco extraño, ¿ya? Pero viene de homogéneo, ¿ya? Y homogéneo es lo que es uniforme, lo que es igual. Eso significa, entonces, por lo tanto, homogeneización significa o alude al proceso de uniformidad y estandarización, ¿ya? Es de hacer todo igual, a eso se refiere, ¿ya?
Por lo tanto, la homogeneización dice relación, como se señala acá, con los procesos de uniformidad y estandarización a los que se han expuesto los diversos elementos que componen la sociedad moderna, ¿ya? Y esto pasa a nivel global, obviamente, ¿ya? Eh, Homogeneizar algo significa estandarizarlo o hacerlo igual, ¿ya? Que se haga siempre igual en todas partes, ¿ya? Eh, si lo aplicamos, por ejemplo, a un método de estudio, que se apliquen los mismos métodos de estudio en todos los lugares del mundo. Eso significa homogeneizar, hacer homogéneo, hacer parejo, digamos, ¿ya? Y por ejemplo, como dice acá, esta homogeneización o uniformidad y estandarización global se observa, por ejemplo, en los procesos informáticos en los que se sustentan las comunicaciones internacionales, ¿ya? Las comunicaciones hoy en día, el sustento informático que tiene está estandarizado. En todas partes del mundo las comunicaciones funcionan igual. Están estandarizados los procesos de comunicación en su base informática, digamos. Ya se ocupa la misma tecnología, se ocupan los mismos protocolos, está todo estandarizado, ¿ya? Por lo tanto, eso se hace de manera homogénea, está homogeneizado, ¿ya? Los sistemas productivos que se diseñan, por ejemplo, para que las empresas sean más eficientes, ¿ya? Para que optimicen la eficiencia también, ¿ya? Muchas empresas de distintos países toman digamos, los sistemas productivos que emplean las grandes empresas y los implementan en sus propios procesos, ¿ya? Eh, ¿Por qué? Porque están probados, digamos, esos sistemas productivos. Eh, digamos, se ahorran en pérdida, ¿ya? Aumenta su ganancia, etcétera, porque aplican sistemas de producción que están probados, ¿ya? Y que son eficientes. Y esa es una muestra también de homogenización, ¿ya? De que las empresas en el mundo están cada vez en mayor medida, digamos, haciendo lo mismo. Eso significa que las empresas se están homogeneizando, están aplicando las mismas pautas de producción, por ejemplo, ¿ya? Los mismos tipos de máquinas, ¿ya? Eso significa homogeneización, ¿ya? La burocratización de los estados también, ¿ya? Nosotros alguna vez, que en algún momento hablamos de lo que era la burocracia, creo, si no me equivoco. eh, Tiene que ver con las reglas que el Estado va poniendo o los procedimientos que va poniendo para las distintas actividades que le competen, ¿ya? Por eso que cuando uno tiene que solicitar un documento, tiene que seguir un procedimiento, ¿ya? Y esos procedimientos a veces son largos, ¿ya? Implican hacer papeleo y todo eso. Eso es burocracia, ¿ya? Eh, y los estados se vuelven cada vez más burocráticos, ¿ya? Porque se implementan cada vez más normas y más reglas para hacer las distintas actividades. Y más papeleo, y más papeleo, y más papeleo, ¿ya? Eso es burocracia, ¿ya? Y la forma como están burocratizados los estados hoy en día es homogénea, ¿ya? Se ocupa lo mismo, digamos, la misma forma, ¿ya? Eh, la forma como opera el Estado italiano, por ejemplo, no es muy distinta a la como opera el Estado chileno, ¿ya? En sus distintos ámbitos, porque está todo estandarizado, ¿ya? Y eso es homogeneización. Las distintas zonas del planeta tienden a homogeneizarse, es decir, a igualarse o a hacer lo mismo que hacen los demás. Eso es homogeneización, ¿ya? Las estrategias de enseñanza formal también, ¿para qué decir? La enseñanza cada vez se está homogeneizando más a lo largo del mundo. Se están ocupando los mismos métodos, los mismos sistemas de evaluación, ¿ya? De a poco, ¿ya? Y eso significa que en muchas partes del mundo se está haciendo lo mismo en cuanto a la enseñanza formal, porque se aplican los mismos métodos, los mismos sistemas de evaluación, los mismos criterios, etcétera, ¿ya? Las pautas de investigación científica también, ¿ya? Los servicios turísticos también, los servicios turísticos se nota mucho. En todas partes del mundo se ofrece prácticamente lo mismo, ¿ya? Si usted revisa digamos, los sitios web, como Despegar, por ejemplo, usted va a ver que está todo
estandarizado. Eh, eh, y la información que provee cada, cada empresa turística o cada hotel, etcétera, es la misma y ofrece los mismos servicios. Lo que cambia son los precios, obviamente, pero está estandarizada hasta la nomenclatura, ¿ya? Los términos que se ocupan, ¿ya? Y eso da cuenta de homogeneización, porque la gente, los turistas, necesitan en general lo mismo, independiente si van a Argentina, si van a Japón, si van a la India, ¿ya? Por lo tanto, los servicios turísticos tienen que homogeneizarse, tienen que igualarse en todos los lados del mundo, ofrecer lo mismo en general, porque los turistas alrededor del mundo requieren en general lo mismo. Eso es homogeneización, ¿ya? Entonces, esto y otros procesos de uniformidad y estandarización responden al propósito de que el mundo moderno se desarrolle fundamentalmente en base al orden, la estabilidad, la predictibilidad, la confiabilidad, la racionalidad, la eficiencia. La homogeneización está relacionada con todos estos conceptos, con el orden, con la estabilidad, con la predictibilidad. Predictibilidad significa que las cosas sean predecibles, ¿ya? En el caso de los turistas, por ejemplo, los turistas necesitan eh, necesitan que sus servicios sean predecibles, es decir, que ellos sepan de antemano cómo va a funcionar un hotel, por ejemplo, ¿ya? Y que si va a tener desayuno incluido o no va a tener desayuno incluido. Eso significa que sea predecible, que uno lo pueda anticipar, ¿ya? Que sea confiable también, porque si en el hotel X de Argentina a mí me daban desayuno incluido, yo espero que en el hotel Y de Uruguay también me den, ¿ya? Eso significa, ¿por qué? Porque yo espero que el servicio sea homogéneo, sea igual en ambos lados, ¿ya? Eh, por lo tanto, por lo tanto, la homogeneización aquí apunta a buscar que la sociedad moderna sea ordenada, sea estable, sea predecible, sea confiable, sea racional, sea eficiente, ¿ya? Cuando yo trato de hacer las cosas de la misma forma en todos lados, ¿ya? ¿Qué voy a lograr con eso? Voy a lograr mayor orden, voy a lograr que las cosas sean más estables, que no te estén cambiando siempre, ¿ya? Que sean predecibles, como digo yo, que yo pueda anticipar de antemano lo que va a pasar. Y yo sepa ya cómo me va a atender un hotel X, en el caso digamos, de los turistas. Que sea confiable también, porque si algo es estable, es confiable, ¿ya? Es decir, que no va a cambiar de un momento a otro, que sea racional, es decir, que opere en base a criterios que sean objetivos y que sea eficiente también, ¿ya? Que, que, que permita obtener lo que yo quiero obtener de manera fácil, ¿ya? Entonces, cuando yo hago las cosas en todos los lados igual, de la misma forma, entonces es más sencillo que se puedan implementar en distintos lugares determinadas cosas, ¿ya? Es decir, que se pueden implementar globalmente, ¿ya? Eh, eso es la homogeneización, ¿ya? Es el proceso, digamos, de uniformidad y estandarización de las cosas, de los servicios, de los procesos, etcétera, ¿ya? Incluso hasta de la cultura, diría yo, que se haya homogeneizado en algún sentido, ¿ya? Las pautas de ejemplo de evaluación de la música, por ejemplo, son casi todas las mismas alrededor del mundo, ¿ya? Eh, y está dominada por determinados estilos de música, el pop, la música tropical, digamos, y por tropical me refiero a esa cosa que se llama música urbana hoy en día, ¿ya? Esos son los estándares que hay actualmente en la música y se aplican para todo el resto de estilos. Se homogeneiza ya digamos, el mercado musical, ¿ya? Eh, por lo tanto, es un proceso que opera bastante. Eso no significa que todas las cosas que existen en la sociedad moderna estén homogeneizadas, no. Pero lo que estamos diciendo es que los procesos de uniformidad y estandarización sí se dan de manera importante. No en todas las cosas, pero sí se dan. ¿Ya? Así tenemos que entenderlo, que se dan a lo largo de muchos ámbitos, muchos fenómenos.
pero eso no significa que todas las cosas se estén estandarizando, porque hay otros procesos que van en la dirección contraria y también son parte de la globalización. ¿Ya? De hecho, la hibridación es también una característica de la globalización y se da el caso que es opuesto a la homogeneidad. ¿Ya? Y no es contradictorio. La globalización es un fenómeno complejo en el que se dan cosas que son contradictorias. En muchos aspectos la sociedad se está homogeneizando, muchas cosas se están haciendo cada vez de la misma forma en distintas partes del mundo, ¿ya? Pero a su vez eh, muchas otras cosas se están cada vez especializando más o diferenciando más, ¿ya? Y eso se produce a través de un proceso, o principalmente a través de un proceso que se llama hibridación, ¿ya? Que es un proceso opuesto a la homogeneidad. La homogeneidad busca que se haga todo igual. La hibridación implica que las cosas se van haciendo cada vez de manera más distinta, ¿ya? Y como dice acá, la hibridación se refiere a la diferenciación de los múltiples elementos que conforman la sociedad moderna en sus variados ámbitos. Diferenciación, las cosas se hacen diferentes, ¿ya? En el ámbito social, cultural, económico, político, científico, tecnológico, educativo, espiritual, etcétera, ¿ya? ¿Y cómo se diferencian las cosas en el mundo global? Eh, Se diferencian a través de la combinación de los elementos que existen en el mundo, ¿ya? Combinación o mezcla, es decir, algo nuevo se mezcla con algo, con otra cosa nueva, o algo que era nuevo se mezcla con otra cosa que era vieja, que era antigua, y aparece algo nuevo, ¿ya? Aparece un elemento híbrido, ¿ya? Lo híbrido es lo mezclado, ¿ya? Cuando algo es híbrido, algo que está mezclado, que se creó a partir de la combinación de dos o más cosas. Eso significa hibridación, combinación de dos o más elementos, ¿ya? Y en este caso lo estamos aplicando al mundo social, así que van a ser elementos sociales o culturales, ¿ya? Por lo tanto, la hibridación tiene que ver con eso, con combinación de elementos. Y esos elementos pueden ser elementos que ya existen en la sociedad, viejos, o elementos nuevos. A veces se pueden combinar elementos nuevos con nuevos, o lo nuevo con lo viejo, por ejemplo, ¿ya? Por lo tanto, la hibridación se refiere a las maneras en que los elementos sociales y culturales que componen la sociedad se diversifican a medida que se separan de las viejas formas, ¿ya? Es decir, van apareciendo cosas nuevas que se van separando de los viejos, digamos, ¿ya? De las viejas formas, digamos, de los estilos musicales viejos, antiguos, digamos, de las formas educativas antiguas, de la estrategia educativa antigua, comienzan a aparecer cosas nuevas a partir de esas. ¿Y cómo aparecen? Porque eso que era viejo, digamos, se mezcló con algo que era nuevo y apareció algo novedoso, digamos, ya un elemento nuevo, que es social o un elemento cultural, ¿ya? Y eh, esto se produce a través de combinaciones interminables entre lo nuevo y lo nuevo y lo nuevo y lo viejo principalmente, ¿ya? Eh, lo importante es que van apareciendo elementos sociales y culturales que no existían antes, ¿ya? Y, y eso se da a partir de la mezcla entre cosas que son nuevas, o a veces cosas que son nuevas con cosas que son viejas, y aparece algo que no existía antes, ¿ya? Eh, es como apareció el reggaetón, por ejemplo, en algún momento, que se mezcló a partir, o sea, apareció a partir de la mezcla de dos estilos, o de dos o más estilos, ¿ya? Que seguramente fue una mezcla entre rap o hip hop y música tropical, ¿ya? Y de la misma forma que apareció el trap, creo que se llama así, que también es una mezcla entre distintos estilos específicos, ¿ya? Eso es hibridación, ¿ya? Cuando se mezclan, por ejemplo, sabores, comidas también, ¿ya? Eh, Sabores o preparaciones que son ya antiguas, tradicionales, y se los mezcla con ingredientes nuevos, y aparece una nueva preparación, hibridación, ¿ya? Y eso obviamente se difunde alrededor del mundo, etcétera, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la cultura y las pautas sociales se diversifican y diferencian. Diversificar significa que aparecen cada vez más cosas. Eso significa diversificar, viene de diverso, ¿ya? Es cuando comienzan a aparecer eh,
hartos elementos a partir de uno o dos elementos, ¿ya? Y no solamente aparecen varios elementos, sino que esos distintos elementos son diferentes entre sí, se diferencian, ¿ya? No es que aparezcan 10 elementos que son iguales, aparecen 10 elementos que son distintos, es decir, se diversifican y se diferencian a la vez, ¿ya? Y esto se logra, eso se produce de manera creciente, es decir, cada vez más, ¿ya? Y por eso que aparecen nuevos estilos musicales, nuevas tendencias de la moda, nuevos modelos familiares, nuevas modalidades de educación, nuevas filosofías de vida, nuevas creencias religiosas, etcétera, ¿ya? Y ello nace producto de la combinación entre cosas que son nuevas o a veces cosas que son nuevas con cosas que son viejas, ¿ya? Como les decía yo, por ejemplo, platos nuevos que se aparecen donde se mezcla una preparación que ya existía antes, que era tradicional, con algún ingrediente nuevo, gourmet, por ejemplo, y aparecen preparaciones que antes no existían, ¿ya? Eso es hibridación, ¿ya? Eh, y la hibridación da nacimiento a una enorme variedad de elementos sociales y culturales que antes no existían, ¿ya? Y eso se da en todo ámbito, incluso en cosas como la religión. Ya se mezclan cosas de creencias religiosas antiguas con creencias religiosas nuevas y aparecen sectas y cada vez sectas más específicas con nombres más específicos y con creencias más específicas. Eso es hibridación, ¿ya? Cuando aparece un elemento social o cultural nuevo a partir de la mezcla o combinación de distintos elementos, ¿va? Y esos elementos pueden ser elementos que ya existían en la sociedad, viejos, o elementos que son nuevos también y se van mezclando entre sí, ¿ya? Entonces, híbrido, no olviden que híbrido es algo que es mezclado, ¿ya? Algo que es mezclado a partir de dos o más cosas, o en este caso elementos sociales y culturales, obviamente. Bueno, y la hibridación es un resultado inevitable de la complejidad de la sociedad moderna. ¿Por qué? Porque las cosas se mezclan entre sí, ¿ya? O existe hibridación, ¿ya? O los elementos sociales y culturales se mezclan entre sí porque está todo conectado, ¿ya? Dentro de una ciudad grande, por ejemplo, viven personas de distintos orígenes nacionales, por ejemplo, ¿ya? Y eso inevitablemente va a generar mezcla de cosas, ¿ya? De ideas, de creencias, de tradiciones, se van a mezclar y van a aparecer cosas que antes no existían, ¿ya? La información, por ejemplo, que existe en el mundo fluye por todo el mundo sin restricciones, por lo tanto, eh, si yo quiero mezclar un plato de comida hindú con un plato autóctono del Perú, eh, voy a, me basta con meterme a YouTube y ver si existe eso. Si no existe, lo creo yo, porque la información la tengo, porque fluye por todo el mundo de manera sin restricciones espaciales ni temporales, ¿ya? Por lo tanto, eso genera que muchas cosas se vayan mezclando y aparezcan elementos sociales y culturales nuevos que antes no existían, que se dé este proceso de hibridación, ¿ya? Por lo tanto, la hibridación es un proceso que se da en la sociedad globalizada, o es una característica de la globalización, y es contraria a la homogeneización, es decir, ambas cosas se están dando a la vez, y eso no es contradictorio, porque la sociedad es compleja y la sociedad la sociedad opera en base a procesos que son muchas veces contradictorios, ¿ya? Entonces, esa es otra característica importante de la globalización, la hibridación, ¿ya? Y la última, quizás la del nombre más extraño, glocalización, ¿ya? Es con C, glocalización. Es un concepto que se inventó en algún momento eh, para dar cuenta de cómo las sociedades locales, digamos, o los lugares, las distintas zonas del planeta respondían de manera distinta a los cambios globales, ¿ya? Que no todo asumía los cambios globales de la misma manera, ¿ya? Por lo tanto, globalización es un concepto que deriva de una combinación lingüística de los términos globalización y localización. Localización tiene que ver con lo local. Lo que pasa es que en Chile, por ejemplo, es local. Las tradiciones autóctonas de comida acá en Chile son locales, ¿ya? A eso se refiere con localización. Por lo tanto, a alguien se le ocurrió mezclar la palabra globalización con localización y le dio esto de globalización, que es un concepto un tanto impropio y extraño, ¿ya?
Podría haberse generado un concepto mejor, sí, pero bueno, ese es el concepto que existe y con ese nombre se le conoce a lo que estamos hablando, ¿ya? Entonces cuando se habla de globalización se hace alusión eh, a cómo las comunidades locales, a las distintas naciones o comunidades, por ejemplo, cómo responden de manera distinta a los cambios globales, cómo reciben los cambios globales de manera distinta, ¿ya? O en otras palabras, eh, cómo se van adecuando a la globalización, las distintas zonas del planeta, ¿ya? Eh, por lo tanto, tiene que ver con una relación que sea entre lo global y lo local, ¿ya? La globalización es eso, es una relación entre lo global y lo local. Lo global es Coca-Cola, eh, lo local es, lo local, digamos, es el mote con huesillo, ¿ya? Eh, para que se entienda, ¿ya? Lo local es lo que es propio de un lugar, ¿ya? Lo global es lo que está masificado en todo el mundo, ¿ya? Por lo tanto, la globalización tiene que ver con cómo las distintas zonas específicas del mundo van asumiendo o van tomando o van respondiendo a los cambios globales o a la globalización en general, ¿ya? Entonces la globalización significa que aunque no podemos negar que existen procesos de cambio social, cultural, tecnológico, político, etcétera, que atraviesan todo el mundo, el iPhone, por ejemplo, o los cambios en la tecnología celular, mejor dicho, ¿ya? Son cambios que se generan en todo el mundo, alrededor de todo el mundo, ¿ya? No podemos desconocer eso. Sin embargo, eh, también sucede que en la globalización muchos de esos cambios eh, cada contexto específico, cada contexto local específico los toma y los moldea y les da una nueva forma, ¿ya? Es decir, muchas veces cada contexto específico asume o toma los cambios globales de una forma que va a ser distinta a cómo lo puede tomar otro contexto específico. Eh, por ejemplo, el tema del estallido social en Chile, ¿ya? Claro, tuvo un impacto en algunas zonas del planeta, sobre todo en Sudamérica, donde como que se anduvo replicando un poco lo mismo, pero en otras partes no, ¿ya? Entonces, no todas las zonas locales responden de la misma manera a los cambios globales, ¿ya? Entonces, ¿qué implica esto? Por ejemplo, que independiente de que sabemos que hay elementos culturales o cambios que son globales, digamos, que se expanden por todo el mundo, eh, cada zona del planeta muchas veces toma esos cambios y los adecua a su propio contexto. Eso es localización. Ahí está la relación entre lo global y lo local, ¿ya? ¿Y cómo lo podemos ver? Por ejemplo, el reggaetón que se hace en Chile no es el mismo que se hace en Puerto Rico o en otras partes del mundo, ¿ya? Porque si bien ese cambio dentro del ámbito musical, ¿ya? Que fue la introducción del reggaetón y todo el impacto que ha tenido la industria musical, se propagó por todo el mundo, ¿ya? Eh, no en todas partes, digamos, el reggaetón se toma o se asimila de la misma manera, ¿ya? Acá en Chile claramente no es igual a como se hace en otras partes del mundo. No voy a decir si es peor o mejor, pero se toma de una manera distinta. Las modas en cuanto eh, a la forma de vestir también. No es que se adecua al contexto. Digamos. Se toma lo que viene de afuera, o lo que es global, digamos, pero se adecua muchas veces al contexto. Eso es siempre no, de nuevo no, ya de nuevo no es siempre, ¿ya? En algunos casos sí, en algunos casos los cambios que son globales o los elementos que se están difundiendo a nivel global, eh, las distintas zonas del planeta las toman y las toman sin modificarlas, pero en otros casos las toman, las moldean y le dan una forma única acorde a su contexto, ¿ya? O acorde al contexto local. Eh, por ejemplo, McDonald's. McDonald's es una empresa global, digamos, que se ha expandido a nivel mundial, ¿ya? Y sus características son a primera vista estandarizadas, es decir, como homogéneas, ¿ya? Y en cierta medida sí, porque sus procesos están estandarizados en todas partes del mundo, ¿ya? En todas partes del mundo McDonald's funciona igual, en general. Sin embargo,
también McDonald's ha terminado impregnándose de las realidades específicas de los distintos contextos en los que se ha ido insertando, ¿ya? Por eso que el McDonald's de Chile no es igual al McDonald's de Estados Unidos, ¿ya? Ni tampoco es igual al McDonald's de Japón, o al de Australia, o al de la India, ¿ya? Y eso se refleja en muchas cosas, por ejemplo, en la arquitectura y la decoración de las instalaciones. Ya los McDonald's de distintas partes del mundo están decorados en función de lo que priman en las distintas sociedades. Eso es localización, ¿ya? Porque algo global como McDonald's, las distintas zonas del mundo la toman, sí, porque es algo global, pero le dan una forma nueva, lo adecúan a su contexto, a sus tradiciones muchas veces, ¿ya? Eh, el McDonald's japonés, por ejemplo, tiene otra, digamos, tiene otra decoración en sus instalaciones, el de la India también, que es acorde a su realidad local, a sus tradiciones locales, a sus valores locales, ¿ya? Ahí se refleja lo que es la localización. También se refleja en el público al cual se dirige los servicios McDonald's en distintas zonas del mundo, o los mismos menús que se ofrecen, ¿ya? Los menús que se ofrecen en la India no son los mismos que acá. En la India predomina la población vegetariana, por ejemplo, ¿ya? Por lo tanto van a ofrecer otros menús, ¿ya? Entonces ahí hay localización. Los indios dicen, vamos a tomar McDonald's, sí, vamos a instalar McDonald's acá en la India, pero nosotros le vamos a dar una nueva forma, ¿ya? Que sea acorde a nuestra realidad, a nuestra cultura, a nuestras tradiciones. Eso es localización. Es como se toma lo global y se le da una forma nueva, se moldea a la realidad local. Y eso que hace que aparezca algo nuevo y único, ¿ya? Un poco parecido a lo que era la hibridación, ¿ya? Pero aquí lo estamos enfocando desde el punto de vista de la relación que hay entre lo global y lo local, ¿ya? Y es el punto intermedio, ¿ya? Eh, en este caso lo global no termina por encapsular o eliminar lo local, sino que lo local eh, se mezcla con lo global, digamos, y aparece algo nuevo, ya se le da una forma nueva. Eh, y eso lo podemos aplicar a todo, a la mayor parte de los elementos que son globales, las modas, en la música, las modas del vestir, ya, el tema de, de la empresa como McDonald's, ya, etcétera. Entonces eso es localización, ya. Eh, es la forma o el proceso a través del cual los contextos locales, las distintas comunidades o países toman los procesos de globalización o los cambios globales o los elementos que son globales, elementos sociales, culturales que son globales, cómo toman esos elementos o cómo asimilan esos cambios y lo adecúan a su propia realidad particular, a su propia realidad local, ¿ya? Por lo tanto, lo global pasa por el filtro de lo local, digamos, y eso genera algo nuevo, aparece algo nuevo, un McDonald's al estilo hindú, o al estilo indio, mejor dicho, hindú es la religión, al estilo indio, un McDonald's al estilo japonés, eso, a eso se refiere, o un McDonald's al estilo chileno, ¿ya? Eso es localización, como lo global es tomado por los contextos locales y se le da una nueva forma. ¿Pasa con todas las cosas globales? No pasa con todas las cosas globales, pero con muchas sí, ¿ya? Con muchas sí, con muchas cosas sí pasa y sucede esto que se le llama localización, ¿ya? Y esas serían las cuatro características importantes o fundamentales de lo que es la globalización, ¿ya? Eh, lo invito a revisar los nuevos videos, repasar lo que no se haya entendido y lo otro lo vamos a ir viendo a partir de las reuniones que vamos a tener por otros medios, ¿ya? Así que los dejo invitados a la próxima clase que va a ser sobre este mismo tema, pero abordado desde un punto de vista mucho más concreto, ¿ya? Nos vemos para entonces.